10 de la mañana, 48 minutos en todo el país, en este día viernes 6 de septiembre de 2024, y tenemos que ir rápidamente con información de último momento porque el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego se expidió, habló sobre el tema del radar inglés en la provincia de Tierra del Fuego, incluso se encargaron de sacar el comunicado donde habla de que la Inspección General de Justicia inició el proceso de disolución de la empresa Leo Labs tras la disposición de la IGJ número 607/2024 y conforme a la ley 19.550, la Inspección General de Justicia de la provincia inició el proceso de disolución de la sociedad Leo Labs por configurarse la imposibilidad sobreviniente de cumplir con su objeto social y solicitó el dictado de una medida cautelar para que la mentada empresa se abstenga de realizar actos para retomar el cumplimiento de su objeto social. En el comunicado que dice que arranca así con respecto a la intervención por parte, en este caso, de la Inspección General de Justicia sobre esta empresa. Estamos hablando del famoso Leo Labs, que hace tiempo ya está en la localidad de Tolwyn. Y una de las personas que estuvo muy abocada y que sigue todavía muy de cerca este tema es el escritor Luciano Moreno Calderón, que incluso sacó una revista, ¿se acuerdan ustedes? Que incluso también varias veces hablamos con él, donde detalladamente fue mencionando cada paso, cómo fue avanzando el tema de la instalación de este radar inglés aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Justamente lo tenemos ya en comunicación telefónica para, bueno, saber cómo, en el caso de él que sigue de cerca, cómo toma esta decisión y este nuevo paso más o nuevo capítulo más, se podría decir, del radar inglés. ¿Cómo te va, Luciano Moreno? Te saluda Ángel Fretes, como siempre, gracias por la comunicación. Buen día. Hola Ángel, bueno, de ya muchas gracias a vos por esta posibilidad que me das nuevamente de hablar con tu audiencia, que es nutrida y está muy bien informada gracias a vos. Así que mi agradecimiento es totalmente mío hacia vos. No, Con respecto yo a... creo, antes que siga Luciano, yo creo que la gente y todo lo que vivimos en Tierra del Fuego, y particularmente yo también, el trabajo que hiciste es impresionante desde un principio, porque si vos no hubieses sacado ese informe, ¿quién lo hubiese hecho? Más allá que por ahí, bueno, escuchamos algunos actores políticos que hablaron, pero después se llamaron a silencio, pero en el caso tuyo lo seguiste muy, muy de cerca, incluso yo creo que la frutillita de la torta para que nadie se olvide de esto es la revista también que sacaste, donde, digamos, nadie puede decir lo contrario porque pusiste todas las pruebas que encontrabas y que, bueno, está de cerca. Yo creo que todos tendríamos que estar agradecidos, que ojalá más Luciano haya también en la provincia para seguir de cerca todo esto, porque si no, si no hubieses hablado quizás, nadie hasta ahora se hubiese enterado que teníamos un radar en nuestras propias narices, ¿no? Y con respecto al trabajo que se llama Crónica de un radar británico en Tierra del Fuego, es totalmente gratuito, se puede buscar en internet, poner en Google Crónica de un radar Ujú, británico en Tierra del Fuego, una trama de ocultamiento y complicidades, y se puede descargar de manera totalmente gratuita. Es ujú. decir, y esto además es importante destacarlo, fue presentado en la legislatura provincial fueguina Sí. como fundamentación para crear una comisión investigadora y para que desmantelen el radar, y también fue presentado en la legislatura. Ujú, Pero ahora buscándonos un poco a hablar de la actualidad. Eh, eh, Primero, lo que acaba de hacer el gobierno provincial no es nada más ni nada menos que lo que se le viene pidiendo desde el 1 de agosto del año pasado. claro. El año pasado, luego de que el gobierno nacional hiciera un informe de 27 páginas donde explicaba realmente qué era lo que hacía el radar, alarmante, terrible lo que hacía el radar, que tenía uso dual, es decir, sabíamos que era de uso militar, es mentira que se sabe que ahora es de uso militar, siempre se supo que es de uso militar. El informe del Ministerio de Defensa no lo hizo Tayana ni lo hicieron políticos, lo hizo la CONAE, el INVAP, la Secretaría de Inteligencia Espacial, los especialistas en ciberdefensa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un informe serio con las personas más capacitadas del país para hacer ese tipo de informe, elevado al Ministerio de Defensa el 27 de julio del año pasado. Luego de ese informe, y anteriormente había hablado Paleo sobre este tema, Ujú, el jefe del Estado Mayor Conjunto, se le pidió al gobierno provincial que desinstalara el radar, que diera de baja la empresa
y que bueno, y quisiera todas las medidas tendientes para poder lograr que la empresa no funcionara más o no, y siguiera haciendo cosas como la que está haciendo. Pero no solamente eso, la legislatura provincial Foguina, el 29 de septiembre del año pasado, emitió una resolución pidiéndole específicamente esto, que le quitara la empresa la posibilidad de seguir funcionando en la provincia. Es decir, esto que está haciendo Gustavo Melella y Andrés Dachari, claros cómplices de la instalación de este radar, y vuelvo a invitar a que lean Crónica de un radar británico en Tierra del Fuego, son 181 páginas de prueba, en realidad tendría que haber sucedido hace un año. El radar sigue funcionando, porque acá hay una cosa importante. Una medida judicial o una resolución del Ejecutivo para dar por finalizada a una empresa no significa que el radar no esté funcionando. Porque yo te le voy a poner un ejemplo claro. Vamos a poner un ejemplo que a vos te roban el auto. Y cuando te roban el auto, vos haces un pedido de captura del auto, es decir, que te devuelvan el auto. Ahora la pregunta es, ¿el auto sigue funcionando porque la justicia emitió un pedido de captura o no está funcionando? El auto sigue funcionando. Claro. Lo que sucede es que el que lo está usando de manera ilegal. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? El radar siempre estuvo funcionando, el radar sigue funcionando, y esta medida de disolución de la empresa se le fue pedida al gobierno provincial hace un año, y la resolución emitida del Ejecutivo para hacer esto es del 28 de julio de este año. Es decir, tardaron, no es solamente que se lo pidió el Ministerio de Defensa el 28 de julio, se lo pidió nuevamente el Ministerio de Defensa el 23 de agosto, porque recordemos que Melella, en un acto de tratar de sacarse las cosas de encima, como lo hace siempre, como lo hizo con los casos que ya sabemos, relacionados con los obreros, como los casos que tuvo con las cooperativas, etcétera, etcétera, siempre trata de hacerse el que no tiene ningún tipo de responsabilidad. En este caso, lo que trató de hacerse, juntó con los veteranos para darle las explicaciones que no le satisfacieron a los veteranos, y luego de esa reunión le mandó una carta, esto es todo público, está todo público, le mandó una carta al Ministerio de Defensa diciéndole que quería ya mismo el radar fuera de la provincia. Pero anteriormente, el 13 de agosto, le había mandado el Ministerio de Defensa el pedido de que le diera de baja a la empresa Leolaps. El Ministerio de Defensa le respondió diciéndole, ustedes deberían dejar de importar cosas para Leolaps y deberían sacar la empresa de la provincia. Es decir, lo acaban de hacer ahora, y producto de que supuestamente ellos se dieron cuenta que tenía un uso dual el radar, cosa que es mentira que se dieron cuenta ahora, porque lo sabían incluso antes del informe del Ministerio de Defensa. Esto realmente es alarmante y es terrible, porque lo que está sucediendo ahora, me parece a mí, es una nueva artimaña para tratar de decir de que el radar no está funcionando, cuando en realidad el radar sigue funcionando. Lo que sucedió es que el gobierno provincial va a quitar la personería jurídica o le va a anular la posibilidad a la empresa para que funcione. Sí. ¿Es una medida positiva? Sí, es una medida positiva. Celebro la medida positiva llevada adelante por aquellos que instalaron el radar en silencio, lo permitieron funcionar durante todo el tiempo que está funcionando, y que ahora, producto de que le sale cara a la joda, sí, quieren hacer esto. Pero hay que tener en cuenta una cosa: este tipo de medidas puede ser recurrida. Ojo con eso, porque ellos ahora hacen la medida para iniciar el proceso de disolución, sí, pero hay que ver si se termina concretando la disolución, que, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con el funcionamiento del radar. Y también hay que ver si realmente esto se termina llegando a buen puerto, es decir, la disolución de la empresa en la provincia termina haciendo que el radar se vaya. Claro, digamos, son dos cosas. Claro, exactamente, eso te iba a decir, dos cosas distintas, ¿no? Porque una cosa es la parte administrativa, que le saquen, digamos, que le den de baja la parte administrativa, pero la otra parte es la parte concreta, la parte material, que deje de funcionar, que la saquen directamente. Bueno, claro, exacto, porque nosotros, me parece que para el análisis yo había escrito un artículo que se llama Disquisiciones sobre el radar, que tiene que ver con tres palabras muy interesantes, que se llama desenergización, sí, desconexión, desenergización, desmantelamiento
y baja de funcionamiento. ¿Por qué digo esto? Porque la desenergización es que el radar sea sacado de la red eléctrica, cosa que no está sacado de la red eléctrica. El radar sigue funcionando, incluso sigue ahora, desde que sucedió todo esto, de que nos dimos cuenta que el gobierno provincial no había puesto el radar, Sí. además está custodiado por la policía provincial, así que no solamente le pagamos la luz con subsidios y todo lo demás, con todo lo caro que sale, sino que además le pagamos guardias de personas, de policía. Claro. Eso sería la desenergización. El radar no está desenergizado. Aunque estuviera desenergizado, cosa que no está, el radar tiene dispositivos que permitirían que el radar funcione sin ningún tipo de conexión a la red eléctrica fueguina. Después está lo que sería la desactivación del radar. El radar, para ser desactivado, debería el gobierno provincial fueguino, apenas emitió el informe de defensa del 28 de julio del año pasado, emitir un pedido judicial para que el radar sea desinstalado en el sentido de desactivación, es decir, porque el radar tiene dos formas de funcionar, en etapa activa o en etapa pasiva. En etapa activa es muy difícil saber qué hace el radar y si está funcionando, y en etapa pasiva es imposible saber si está funcionando. Claro. Entonces, el radar ahora sigue funcionando, esté o no esté energizado, cosa que sí está energizado, y después está el desmantelamiento. El desmantelamiento es que saquen todos los tornillitos que tiene el radar y lo metan en los mismos containers con los que ingresaron. Todo ese camino, sí. todo ese camino debería haber empezado a suceder aproximadamente el 28 de julio del año pasado, cuando el Ministerio de Defensa emitió este informe, que los invito a todos que lo lean, es de 26 páginas y realmente es terrible, y explica ahí, además, otra cosa. Acá nadie habla de un tema que es muy importante. El radar, durante todo este tiempo que estuvo ocurriendo la guerra de Ucrania, los puso en total peligro, porque hace poco menos de un mes, yo creo que lo hablé con vos, sí. Rusia le dijo al Reino Unido de que si seguían usando armas británicas en la guerra de Ucrania, Rusia se iba a ver en la posibilidad, o se iba a ver en el derecho, de atacar las bases de ultramar que tiene a lo largo del mundo con misiles intercontinentales, hipersónicos y teledirigidos con cabeza nuclear, que son los que detecta el radar Biolabs. Y que el propio informe de defensa dijo, en la página 18 de ese informe, de que era posible de que, producto de una escalada militar a nivel mundial, pusiera en peligro a la población de la provincia de Tierra del Fuego, porque deberían atacar ese radar para poder bombardear las bases de ultramar británicas. Entonces, todo esto que está sucediendo es celebrable en el marco de lo inmediato, claro, pero es totalmente terrible en el marco de lo que debería haber ya sucedido. Y otro tema que tampoco no se habla mucho es los funcionarios. Nadie perdió su calidad de casta claro, política fueguina, porque todos los funcionarios siguieron estando. Andrés Dachari, hijo de veterano, una deshonra total, un asco de persona, sigue en su calidad de secretario de Malvinas. Carolina Labori, que fue la secretaria de Asuntos Geopolíticos, que se paseó con Mark Stanley mientras anunciaban el radar y lo presentaban en redes, sigue trabajando. Nunca dio ningún tipo de explicación en esto, y el informe de defensa en la página 1 habla de las graves connotaciones geopolíticas que tiene la instalación del radar, que no podía desconocer Carolina Labori. Castiglione, que le dio todos los permisos de manera express para que el radar funcionara. ¿Vos querés poner un kiosquito a la vera de la ruta? Sí. Y te agarra y te hacen una auditoría que tenés que estar 4 años lidiando con la basura esa para que te hagan un permiso, y esta persona en 23 días le dio el permiso para poner 2 radares, porque pusieron 1 hasta ahora, pero son 2 los que querían poner. La provincia le autorizó 2 radares poner. Después otro, Mancini, que el tipo que le puso el radar, el exdirector provincial de energía, especialista en radares, lo dijo en Radio J, se lo dijo a Santa Cruz, una de las personas que también está muy metida en el tema del radar, que juntó firmas, etcétera, etcétera. Le dijo que era el especialista en radares, era director provincial de energía y ayudó a la empresa a poner el radar, y puso a su hijo, después que se fue de la empresa para ser compañero de Castillo como funcionario, puso a su hijo como director de la empresa, que es un pibe que toca cumbia. Nada de esto impactó en esas personas, y eso no puede suceder. Nosotros, la Caravana de los Pueblos por un lado y la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina por otro, de la cual yo soy asesor,
presentamos en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego 16.000 firmas para que se supiera cómo había sido la instalación del radar y se crea una comisión investigadora en los términos del 106 de la Constitución Provincial Fueguina y hasta ahora no han hecho absolutamente nada. Es decir, todo lo que está sucediendo ahora es positivo en lo inmediato, pero es totalmente negativo en los efectos que tiene hacia atrás, porque el radar funcionó, sigue funcionando y no sabemos cuándo va a dejar de funcionar. Claro. Digamos, hay también, no hay duda que también hay mucha responsabilidad por parte de la legislatura en sí. La legislatura, nosotros, primero, vamos por partes. La legislatura provincial Fueguina anterior, que le aprobó sobre tablas con una hoja de dos carillas para modificar 72 artículos, cajoneó el proyecto que había presentado Villegas para poder crear una comisión investigadora sobre el tema del radar. En la misma sesión hicieron eso, cajonearon un proyecto para investigar lo del radar y por el otro lado, legisladores que luego terminaron siendo funcionarios o funcionales al gobierno provincial fueguino, le aprobaron una declaración de reforma constitucional de 72 artículos de la Constitución Provincial Fueguina en un proyecto de 2 carillas, que se lo dieron 15 minutos antes a todos los legisladores que no estaban en la movida. En principio eso. Segundo, la legislatura, sinceramente, yo no voy a sacarle responsabilidad a nada, no aprobó no tomó la firma o no le dio importancia a las 16.000 firmas que hay en la legislatura para crear una comisión investigadora. Veremos si la nueva conformación de la legislatura toma conciencia de esta situación y crea la comisión investigadora para poder meter presos a las personas que hicieron esto o por lo menos echarlas del gobierno para que dejen de hacer todo esto, porque recordemos que si te pusieron un radar a 600 metros de la ruta, que se ve desde la ruta, imagínate las cosas que habrán hecho que nosotros no sabemos. Claro. Porque eso también hay que tenerlo presente. Claro. Esa misma persona, Radachari, recordemos que Radachari también no quiso darle la ciudadanía a un chico nacido en Malvinas. Recordemos que Radachari cajoneó la denuncia que queríamos hacerle, presentada en la legislatura, para la denuncia por 37.000 millones de dólares a las empresas que pescan ilegalmente en Malvinas. La cajoneó Andrés Radachari, porque la cajoneó. Recordemos que Castiglione fue la que gestionaba en toda la Patagonia, salió en la revista Puerto a decir de que ella estaba pidiéndole al gobierno nacional y a todos los gobiernos de la Patagonia que abastecieran la pesca ilegal china, es decir, que nos destruyeran todo el litoral marítimo chino, como lo están haciendo ahora, pero ahora con naval argentino. Eso es lo que estaba gestionando Castiglione, así que todas estas personas que están implicadas en esto, imagínate que otras cosas también deben estar implicadas. Nada de esto ha sucedido, pero la legislatura en general, por lo del radar, no tiene ninguna culpa, porque todos los permisos que se le dieron, de energía, de ambiente, los paseos que hizo Mark Stanley cuando anunció el radar con Melella, Radachari, Tita, Labor y Castiglione, todo no estaba en la legislatura. E incluso los propios oficialistas de la legislatura dijeron que no tenían nada que ver con el tema porque no se hizo ninguna presentación en la legislatura para pedir ningún tipo de informe. Claro. Entonces, tienen responsabilidad, pero hasta ahí. Hay que ver qué es lo que sucede ahora. Ahora hay una nueva conformación de la legislatura y creo que quizás por todo este problema que está sucediendo ahora, que tomó más estado público, producto de este nuevo convenio que firmó la empresa Leolabs con el Ministerio de Defensa británico, por un proyecto que se llama TEACH, que es para crear un halo de satélites militares británicos a lo largo del mundo. Creo que ahora puede ser un poco más factible. Esto que te estoy diciendo, que acaba de firmar la empresa Leolabs este contrato, no quiere decir que antes no se sabía que tenía vinculaciones el Ministerio de Defensa del Reino Unido con Leolabs. Repito, de que el informe del Ministerio de Defensa del 27 de julio del año pasado decía con claridad que sí tenía vinculaciones con el Ministerio de Defensa del Reino Unido, la empresa, porque formaba parte de un sistema de inteligencia satelital y de órbita baja que se llama Five Eyes, en las cuales forma parte el Reino Unido, Estados Unidos y varios países del Commonwealth.
Y ahora, Luciano, con esta decisión y esta disolución que está pidiendo el proceso que inició ya de disolución de la empresa Leolabs por parte del pedido que hizo la Inspección General de Justicia, como decimos, siempre y cuando vaya acompañado por la inmediatez y también en hechos concretos, ¿cuál sería el próximo capítulo que tendríamos que ir preparándonos? Y primero habría que ver cuál es la reacción que va a tener el gobierno nacional con respecto a esto, porque hay que ver si no hay una apelación por parte de la empresa, cosa que yo intuyo que la hay, incluso tengo información que la va a haber, porque ya hubo apelaciones en este aspecto. Y después lo que habría que esperar es que si se da la disolución de la empresa, como se le pidió hace un año, repito, lo que debería suceder es que inmediatamente el gobierno provincial debería meter una medida judicial para poder ir y desconectar el radar no solamente de la red eléctrica fueguina, sino ir y desmantelarlo de inmediato, cosa que debería haber pasado antes. Y quiero recordarle algo a la gente. Cuando sucedió el primer pedido que se le dio para que le den de baja a la empresa, más o menos el 13 de agosto del año pasado, cosa que están haciendo ahora, la empresa, según algunos dicen, prendió fuego una cabañita que había ahí, que el gobierno provincial tenía alquilada hace rato. Es decir, el gobierno provincial fueguino alquilaba la cabaña que está enfrente al radar, enfrente al radar, para poner cosas del Ministerio de Deporte. Ya es raro ese tema, es raro. Se prendió fuego. Cuando se prendió fuego la cabañita, la empresa de Leolabs le mandó una carta a Gustavo Melella, firmada, ingreso, ahí en el despacho de la gobernación, donde le informaba de que iba a quitar determinado material electrónico. ¿Qué te quiero decir con esto? La empresa Leolabs se llevó las pruebas del uso que le estaban dando al radar, porque se llevaron el material sin que el gobierno provincial, de manera precautoria, pusiera bajo resguardo judicial todo lo que se estaba llevando la empresa Leolabs. Es decir, se llevó las pruebas. Ahora lo que deberían hacer, cosas que no están haciendo, y no lo creo que lo hagan porque son unos impunes, unos delincuentes, y unos apátridas, es solicitar que todo el material tecnológico y electrónico que tiene ahora metido adentro el radar, todo el circuiterio, sea desenchufado. Eso debería suceder ahora, debería estar sucediendo. No, en realidad debería haber sucedido hace un año, pero te digo lo que debería suceder ahora. Debería estar puesto bajo resguardo judicial para determinar qué tipo de información le estuvieron robando a la República Argentina, porque recordemos también, y esto como un anexo, que le pudo haber estado dando cáncer a la gente de Tolwyn, producto de que el radar fue autorizado a funcionar y el párrafo 2 del permiso ambiental dice claramente que hay que tener en cuenta los efectos subclínicos que puede tener en la población el radar. El gobierno provincial no hizo ningún estudio para saber el impacto subclínico que pudo haber tenido el radar en la población de Tolwyn. Es decir, que aunque saquen el radar, quizás a varios de Tolwyn les puede haber estado dando cáncer, gracias a Gustavo Melella, gracias a Dachari, gracias a Castiglioni, gracias a todos los funcionarios que permitieron el radar y que no investigaron si los dañaba o no los dañaba. Claro. Bueno, vamos a ver cómo sigue entonces. Habrá que estar atento como siempre, Luciano. Como siempre, gracias por la comunicación y seguimos en contacto, ¿sí? Muchísimas gracias a vos, Ángel, y bueno, espero que esto se vaya y espero, repito, que todo el material electrónico sea puesto ya mismo, sea desmantelado, por lo menos la circuitería electrónica que tienen afuera del radar, sea desmantelada por orden judicial y puesta bajo resguardo judicial para que técnicos argentinos determinen qué es lo que han hecho con esa información y hacia dónde va esa información que no sabemos de qué es. Claro. Dale, gracias, seguimos en contacto. Hasta luego. Bien, ahí lo teníamos a Luciano Moreno Calderón, escritor, bueno, y quien está de cerca desde un principio ya con respecto a este radar inglés que, miren ustedes, más de un año pasó y todavía lo tenemos aquí en nuestra provincia.